¿Cuánta importancia realmente tiene nuestro entorno familiar en nuestra tartamudez? Si desde pequeña has escuchado frases como es que la niña no mejora, es que nos estamos gastando el dinero y no mejora, vas a llegar a la edad adulta pensando que lo has probado todo y que no tienes solución. Si desde pequeña has sentido que tus padres se han preocupado por cómo hablabas, que había algo mal en ti, algo que arreglar, vas a estar constantemente pensando que tu valor como persona depende de si tartamudeas o no y que eres algo que arreglarte. También puedes haber vivido en una familia que no daba importancia a la tartamudez y que no pidió ayuda y que llegues a la edad adulta y no sepas cómo pedir esa ayuda. Todo lo que escuchamos y sobre todo este vídeo no es para victimizarnos, sino para tomar conciencia de ello y responsabilizarnos. Vivimos en un mundo que va muy rápido y no podemos echar culpas a nuestros padres o a nuestra familia por cómo nos trataron hace muchos años. En mi caso, en mi historia, no, por ejemplo, mis abuelos por parte de madre nunca me han dicho nada relacionado con la tartamudez, pero sí he escuchado historias en las que sus abuelos le han dicho que si no elimina la tartamudez no iba a llegar a ser nadie en la vida. En mi caso, mi abuela sí que me decía, niña, tú habla, no seas como yo. Y esto me emociona porque ella no me lo decía por tartamudear, me lo decía porque sabía que cuando algo me molestaba yo no lo decía, yo me callaba. Y ese era el mismo patrón que ella repetía y que vio que yo también lo hacía. Y siempre ella me daba ese consejo de, niña, tú no te calles, no seas como yo, porque ella veía que a mí me molestaba algo y yo no lo decía. La persona tenemos nuestra estrategia de supervivencia y en mi caso era pues por miedo a tartamudear, por miedo a la reacción de otra persona, yo me callaba. También he escuchado historias en las que por desgracia os ha tocado vivir separaciones de vuestros padres y en vuestra casa había mucha discusión. Habéis aprendido que hablar o dar tu opinión puede llevar a la ruptura de una relación, que si dices algo que te molesta sobre otra persona, eso lleva a dar voces. Todo esto es muy importante tener conciencia de ello para no repetirlo en la edad adulta. Y es importante también cómo nuestros padres se tomaron la idea, ¿no?, de que tenían un hijo o una hija con tartamudez, porque no sabían cómo actuar, no sabían qué hacer. Y muchas veces por su trabajo han pasado poco tiempo con nosotros. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ha habido una discusión entre hermanos que es muy típico y se han quedado con la versión de tu hermano porque ha hablado antes que tú y a ti no te han dado el espacio de decir tu versión de los hechos. Por eso digo que no es un vídeo para victimizarte y culpar a padres, ¿no? Pero es importante dar voz, es muy importante tener conciencia de lo que escuchamos, porque escuchar desde pequeña que tu tartamudez no tiene solución deja una huella en ti. Todo lo que escuchamos en nuestra infancia o parte de adolescencia deja una huella en ti. En mi historia, con mi otra familia, con mi otro abuelos, yo no hablaba. Yo en esa casa sentía mucha tensión y yo no hablaba. A día de hoy no tengo relación o tengo muy poca
relación y en uno de mis vídeos, de mis reels, un familiar me ha dejado un comentario y me ha dicho de tímida a hablar por los coros. Y yo pensaba, digo, si vuelvo a estar con vosotros, seguiré siendo tímida porque no he creado ninguna nueva experiencia desde que soy pequeñita. Entonces, porque esas situaciones las evito en las que si estoy con ese entorno no voy a hablar y no me voy a expresar que si estuviera en otro entorno. También para mí es importante ver con qué familiares tartamudeas más o menos. En mi caso, con la familia de mi madre nunca he tartamudeado mucho. Con la de mi padre es que no hablaba directamente. Es verdad que un tío mío me soltó una vez el comentario este de todo eran risas hasta que el tartamudo quería jamón. Ja, 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 jamón. Que yo no lo pide porque yo en esa edad yo pensaba, digo, pero si yo como jamón siempre que yo quiero, o sea, no lo entendía. No me lo tomé a mal porque era un familiar al que yo le tenía respeto, al que yo le tenía cariño, pero no entendí yo eso, o sea, no lo entendí. Y sí, desgraciadamente, pues me contáis cuando me contáis vuestras historias, qué comentarios os ha hecho algún miembro de la familia. Y por eso digo que qué papel ha jugado nuestra familia en cómo nos hemos desarrollado, en cómo vemos nuestra tartamudez, en cómo nos relacionamos con nuestra tartamudez, porque todo lo que nos dijeron dejó una huella en nosotros, tanto positiva como negativa, porque yo siempre me acuerdo de mi abuela y me acuerdo de su frase de niña, tú habla, tú no te calles, porque cuando he querido guardarme mi opinión, me he acordado de esa frase y he dicho, Anabel, dilo, habla, aunque tartamudees, habla. No todo siempre es negativo, obviamente, pero sí, es importante ver si creciste con muchas voces, con mucha tensión, en un lugar donde no se dio espacio a tu voz, a tu expresión, a ser tú. Es muy importante ver cómo has crecido porque eso ha marcado tu adolescencia y ahora está marcando tu edad adulta. Entonces, como diría Carl Jung, que esta frase me encanta, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y nuestro destino no es pensar que nuestra tartamudez es un indicador de cuánto valemos como personas, no es un indicador para no buscar ayuda si la necesitamos, no es un indicador para callarnos, no es un indicador para seguir sobreviviendo.